en fe caminamos en eso y lo vemos cumplido. Entonces yo llevo ya varios años donde creo que estar entendido en los tiempos y en lo que Dios está diciendo acelera mi vida sobrenaturalmente para vivir lo que Dios quiere darme. Amén. Entonces, cuando la voz de Dios entra a un lugar o toca un pueblo, una nación, significa misericordia. ¿Cuántos se acuerdan en 1 Samuel que dice: y la palabra de Jehová escaseaba en Israel y no había muchas visiones? ¿Por qué? Porque la distancia de Dios, muchas veces el silencio de Dios, es cuando una nación está en juicio o está en castigo. Y al mismo tiempo, a lo contrario, cuando Dios habla es porque su misericordia se extiende sobre nosotros. Entonces, tener un congreso profético donde vamos a escuchar la voz de Dios para el año es señal que Dios nos ama, que hay misericordia de Dios y que Dios está cerca. Y uno no lo toma como un evento más, voy a ir a ver qué hacer. No, yo vengo con la expectativa y con mi corazón dispuesto a decir: Señor, si hay algo de lo que van a decir ellos de aquí a las 9 de la noche que sea para mí, yo lo recibo, lo tomo y lo vivo. Y eso te activa en eso. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios nos habla personalmente, que es el deseo que yo tengo. Por eso tenemos una escuela profética donde enseñamos que nosotros podemos escuchar la voz de Dios. La Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero asimismo, ¿por qué sigue el rol de profeta vigente? Además de ser un ministerio que Jesús nos entregó. Es el ministerio, digamos, profético. Lo profetas, ¿por qué? Porque el profeta establece también la voluntad de Dios en la tierra. Es decir, Dios te habla muchas cosas y después viene un profeta y lo establece, lo confirma o lo desata. Mi vida, digamos, es un gran ejemplo de eso. Yo he tenido 2 o 3 palabras proféticas que me han dado unos profetas, incluyendo el profeta que acaba de entrar. Y Dios me ha hablado cosas que Dios me promete y yo como que lo trato de vivir. Lo veo, lo creo. ¿Cuántos les ha pasado que tienen una promesa de Dios y Dios, tú me dijiste estas cosas hace 5 años, hace 6 años, todavía no lo he visto? ¿Cuántos les ha pasado? Dicen: yo tuve un sueño y en ese sueño yo estaba predicando, estaba haciendo esto, y después a veces uno no lo ve. ¿Por qué? Porque a veces Dios usa la autoridad, la fe de la palabra que Él pone en la boca de un profeta para establecerla. Entonces Saúl es designado rey. Entonces, si realmente es un hombre de Dios y yo honro el manto y recibo con fe, Dios te cambia la vida por una palabra. Dios te cambia la vida con una palabra. Amén. Entonces Dios me dijo para este año, el año 2026, es el año de las conexiones. Los que van a anotar lo pueden hacer, creo que estamos grabando, esto lo vamos a subir después. El año de las conexiones. Entonces Dios me dijo lo siguiente: Dios está buscando hombres y mujeres que conecten el cielo con la tierra, es lo primero. Alguien que pague el precio para que venga su reino y se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Este año las respuestas a oraciones vienen a través de personas y a través de ayuda angelical. Y Dios me dijo 2 frases, me dijo: tus conexiones determinarán tu destino y tu compañía determinará el camino que seguirás este año. Amén, ¿no? Lo repito, ¿alguien está notando? Entonces lo que Dios me decía, este año, muchas veces Dios dice: bueno, yo voy a abrir los cielos y voy a derramar bendición. A veces uno dice: bueno, yo trabajo, estudio, aplico al trabajo y me dan el trabajo, ¿sí? ¿Cuánto les ha pasado? Por la hoja de vida. Eso es bendición de Dios, pero a veces Dios dice: no, Dios te envía a una persona y la persona es la que te saca y te cambia toda tu situación porque Dios la envió. Es una conexión divina. Vamos a hablar, y en la Biblia hay demasiados ejemplos de conexiones divinas de personas que Dios usa, pero voy a hablar específicamente de un hombre que fue el que Dios me habló para este año y nos vamos a enfocar en eso. ¿Listos? ¿Están listos para abrir la Biblia? Entonces Dios me dijo 2 cosas, es el año de conexiones y es el año de los altares. Mañana en la mañana voy a explicar toda la parte de altares, qué significa y por qué es tan importante, porque Dios me dijo: el altar va a determinar los cielos abiertos sobre ti. ¿Listo? Entonces el que quiera vivir en cielos abiertos este año es posible, porque es el año donde se está acercando mucho lo sobrenatural con lo natural. Nosotros venimos de un ayuno de 21 días y creo que no hemos visto tantos milagros como en estos 21 días. No sé cuántos cánceres vimos sanos, milagros sobrenaturales. Una muchacha que estaba en el ayuno que pagó 10,000 pesos toda la carrera de la universidad, o sea, porque le hicieron 100% de descuento
Entonces pagó 10.000 pesos para el recibo, porque la universidad le hizo 100% de descuento. Yo nunca había escuchado eso. Cosas absolutamente sobrenaturales. Un muchacho que también dijo, tengo una deuda de 28 millones con el banco, y él en fe, como está en el ayuno, estamos orando, llamó y dijo, ¿no me lo pueden bajar a 5? Y le dijeron sí. Y dijo, "No, denme un plan de pago, de pronto pago 3 millones y después pago los otros 2. Y le dijeron, no podemos. Y dijo, bueno, de pronto pago 500.000 pesos y en cuotas. Y le dijeron, bueno, pague 500.000 pesos una vez, y se le solucionó la deuda. Entonces se está acercando lo sobrenatural, y al mismo tiempo se acerca la voz de Dios, pero al mismo tiempo Dios demanda más obediencia. Y qué triste sería que nos perdamos un mover de Dios o un momento de Dios porque no estamos escuchando lo que está pasando. Entonces Dios me dijo para este año que no te agarre dormido en el momento en que tú estás en casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué le pasó a Jacob? Dijo, yo no sabía que Jehová estaba aquí, que esto es casa de Dios y puerta del cielo, y yo no lo sabía. Entonces Dios me dijo, este año es ese altar. ¿Listo? Entonces, año de conexiones y año de los altares. Vamos a Génesis 12 y arrancamos ahora sí. Voy a tratar de ir rápido, sé que tengo hasta como una media hora más, no sé, quiero respetar el tiempo de todos. Génesis 12, desde el versículo 5, todos se saben en la escritura que dice que Dios llamó a Abraham, y Abraham, sal de tu tierra, tu parentela, ¿cierto? Y Abraham venía de un lugar pagano con su papá, y el papá no logró caminar hasta el final y se quedaron en Harán, ¿se acuerdan? Y en Harán es cuando Dios le hace el llamado a Abraham. ¿Listo? Entonces hay una senda antigua y hay unos pozos antiguos, para los que están anotando. Entonces la senda antigua era que de Harán, Abraham empezó a caminar hacia la tierra que Dios le iba a llevar. Versículo 5 dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Versículo 7, perdón, estaba leyendo el 6, leamos desde el 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido digan conmigo, en Harán, y salieron para tierra de Canaán, que termina siendo la tierra prometida, y a tierra de Canaán llegaron. Pasó por aquella tierra, y el cananeo estaba en esa tierra. Versículo 7, apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí, ¿qué? Un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, dos cosas pasan ahí. Qué bueno que esté el versículo atrás. Dos cosas pasan ahí. ¿Cuál fue la primera conexión divina para Abraham? Alguien que me diga sin miedo. ¿Qué le pasó a Abraham ahí llegando a ese lugar de Canaán? ¿Con quién se encontró? Con Dios. La conexión divina más importante que te puedes encontrar en 2026 es Dios. Pero no todo el mundo va a encontrarlo así. Entonces Dios está buscando las personas que lo van a encontrar a Él primero, porque son personas que van a desatar la respuesta a oración para otras personas. Entonces, quiero que no se me pierdan acá y empezamos. Abraham va hasta una tierra y se encuentra con Dios, la conexión divina. Sara y Lot se están beneficiando, ¿por qué? Porque están caminando con uno que conecta el cielo con la tierra. Entonces todos saben que Lot fue muy bendecido. Sara fue muy bendecida toda su vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque caminaban con uno. Entonces ahí está uno de los principios, pero ya vamos a ir hacia allá. ¿Qué hizo Abraham cuando se encontró con Dios? Edificó un altar. Edificó un altar. ¿Listo? Vamos entonces al siguiente versículo para que vean dónde queda ese altar. ¿Listo? Entonces, vamos a Génesis 28, versículo 10. El contexto aquí es que Jacob se roba la primogenitura, ¿cierto? Engaña a Isaac y sale huyendo porque lo van a matar, el papá y el hermano, porque se robó la bendición, ¿sí? Todos se saben esa escritura. Vamos entonces al versículo 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue ¿a dónde? A Harán. Ahí está el primer secreto. Jacob, sabiéndolo o no sabiendo, encontró una senda antigua. Y él empieza a caminar el camino de una generación anterior, pero es un camino espiritual. Entonces, cuando Abraham sale de Harán hacia Canaán, se encontró con Dios. Y Jacob, de pronto sin saberlo, empieza a huir y llega a Harán. ¿Listo? Y dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Digan conmigo, un cierto lugar.
porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y le puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios subían y descendían de ella. Y aquí, ¿quién estaba en lo alto? Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a su descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. Y no lo sabía, y tuvo miedo, y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Cuál es el secreto? Dice que Jacob agarra unas piedras y las pone sobre su cabecera. ¿Las piedras qué son? Son las piedras con las que Abraham edificó ese primer altar. ¿Sí me está entendiendo? Entonces hay un momento donde alguien conecta el cielo con la tierra. En este caso Abraham va caminando y conecta el cielo con la tierra, conecta a Dios consigo mismo y con su familia y sus generaciones. Y Jacob recibe una bendición de Isaac, sale corriendo sin nada, pero ¿qué está cargando? La bendición de Dios. Entonces a veces hay gente que dice: no, es que si a mí no me dan la herencia, si nos peleamos por el apartamento y me lo quitaron, esto, lo otro. Si tú tienes la bendición de Dios, no importa el lugar donde te vayas, Dios va a estar contigo. Entonces lo primero que entiendes es cómo accedo yo a esas palabras de bendición o a esas personas que me conectan con lo sobrenatural. Entonces él se va por el camino de Harán y llega a cierto lugar, y ciertos lugares donde Abraham se encontró con Dios y levanta un altar. Entonces él ve las piedras, él no sabe qué está pasando en lo sobrenatural, pero es un lugar donde Dios se encontró con Abraham, y como él tiene descendencia y herencia espiritual, él conecta con eso y Dios se le aparece y le promete algo que Jacob ni siquiera le estaba pidiendo. ¿Alguien está entendiendo? Entonces Dios me dijo: este año es el año de reclamar las herencias espirituales. Es el año de encontrarse con las personas que han tocado el cielo y recibir lo que Dios ya hizo. Dios me dijo específicamente, lo voy a repetir, es el año de reclamar las herencias espirituales. Si hay mantos en tu familia, si hay herencias que tienen, si hay siembras que no se cosecharon, es el año de decir: Señor, reclamo porque estoy en ese lugar de altar. Y lo que Dios le dio a Abraham y lo que Dios le dio a Isaac, ahora Jacob le dijo: yo te lo daré a ti y estaré contigo. ¿Hasta qué? No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es una palabra de Dios para este año. ¿Sí estaban entendiendo? Hasta ahora estamos empezando. Entonces, si yo soy una persona que tiene herencia, este es el año de despertarme y lo empiezo a reclamar en oración, en búsqueda, en adoración. Digo: Señor, hay algo en lo sobrenatural que yo empiezo a jalar porque me pertenece, y es un año donde Dios dice: reclamen lo que está ahí. Ahora, si yo no tengo herencia, soy primera generación, bueno, sé cómo Abraham y edifica un altar porque Dios te va a encontrar. Pero si yo tengo a alguien atrás que ya hizo algo, que edificó, que hizo una siembra, que hizo una oración, que en algún momento hizo algo, voy a empezar a reclamar y decir: Señor, lo que ellos sembraron con lágrimas, yo voy a cegar con gozo. Amén. Es un año donde el mover de Dios desata lo sobrenatural y el cielo a la tierra. Y Jacob, sin hacer nada, se encontró con los cielos abiertos. ¿Por qué? Porque el altar trae los cielos abiertos. ¿Listo? Entonces no es un año de cielos abiertos para todo el mundo, es un año de cielos abiertos para los que estén en el altar encendido. Amén. Vamos a lo siguiente. Jacob después se encuentra con otra persona que pareciera conexión divina, pero no es. ¿Cuál es el hombre con el que Jacob se encuentra después de este encuentro? Con Labán. ¿Se acuerdan de Labán? El papá de las dos esposas de Jacob, el suegro. Jacob se encuentra con Labán y el Señor me dijo: cuidado, porque no todas las conexiones son divinas, pero también son conexiones. Porque cuando tú te encuentras con Dios y caminas en cielos abiertos, va a venir mucha gente alrededor. Dios me dijo: discierne, porque en el año de las conexiones es tan importante con quién te juntas como con quién no te juntas. ¿Me están siguiendo? Entonces lo primero es reclamar las herencias, ¿cierto? Número 2, discernir las conexiones. Discernir las conexiones. Vamos entonces a Génesis 30.
Vamos a Génesis 30, versículo 25. Dice: aconteció cuando Raquel hubo dado luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Ojo este versículo, subrayenlo porfa. 27. Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová, ¿qué? Me ha bendecido por tu causa. Entonces yo este versículo lo veo de dos formas. Yo digo, Labán era muy malo, pero era entendido. Labán era avispado, porque él dijo: yo me voy a pegar al que tiene la bendición. Lot hizo lo mismo, y Lot fue muy bendecido a causa de ¿quién? De Abraham. Y Labán fue muy bendecido a causa de ¿quién? Vean que abajo él le dice, el versículo 30, Jacob le dice a Labán: poco tenías antes de mi venida, y has crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi casa? Entonces, si hay alguien aquí malo y entendido, busque su Jacob. Pero si tú eres una persona que está buscando conectar el cielo con la tierra, tienes que entender que la bendición que Dios te da no es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque Labán era tan malo que, siendo bendecido, no dijo: Jacob, yo he experimentado bendición por tu causa, toma, sino que nunca le dio. Tanto que Jacob lleva 14 años viviendo con él y no tiene nada. Y sin embargo la bendición venía ¿por quién? Y yo digo: Señor, guárdanos de los Labán. Dígame conmigo: Señor, guárdame de esa gente que es bendecida a causa de lo que tú estás cargando con Dios, a causa de tu búsqueda con Dios, a causa de tus cielos abiertos con Dios. Y sin embargo ellos ni siquiera son recíprocos o entienden que si, digamos, él diera a Jacob, Jacob se hubiera quedado con él toda la vida. Pero le priva tanto de la bendición de Dios, porque se la está robando directamente, que entonces él dice no. Y me acuerdo mucho que estábamos hablando esta mañana con Eliseo y con el apóstol de una época que nosotros estuvimos en pandemia. Nosotros veníamos de fuera del país y justo nos agarró en un hotel unos días y nos tocó quedarnos en un hotel en Bogotá un tiempo. Y el hotel experimentó 115, Señor, no puedo mentir en el altar, 115% de ocupación todo el tiempo que estuvo cerrado Bogotá por la pandemia. Y venía gente con el aeropuerto del Dorado cerrado, y venía gente y les recomendaban a los otros hoteles vacíos y les decían: mira, aquí en 2 cuadras queda un hotel, nosotros los mandamos, y ese hotel les daba comisión porque ya no cabía la gente en el hotel. ¿Qué estábamos haciendo nosotros? Levantando un altar de adoración todos los días, orando. En pandemia entonces decíamos, porque Dios nos hizo una promesa y dijo: si ustedes adoran no los van a sacar nunca. Porque nosotros decíamos: Señor, en algún momento cierran acá, en algún momento o cierran por salud, o cierran o nos echan a nosotros si no hemos pagado 15 días. Y Dios nos dijo: si adoran y levantan un altar no los van a sacar, porque yo los voy a bendecir tanto que van a decir: tranquilo, estamos igual repletos y ustedes desde que llegaron esto cambió. ¿Sí? Entonces hay algo sobrenatural que pasa, y yo les estoy invitando a que este año vivamos en lo sobrenatural. Que entendamos y que tengamos fe y entendimiento con ojos espirituales, que no todo lo que está pasando es natural. No, hay una realidad sobrenatural por la cual empieza todo. Y si tú dices: es que no me sale el trabajo, es que no me salió esto, es que no avanzo en esto, es que mi matrimonio, esto, lo otro, analiza también cuáles son tus conexiones y cómo está tu altar personal delante de Dios. Amén. Entonces digan conmigo: Señor, guárdame de Labán. Guárdame de Labán en este año. O Señor, dame un Jacob este año. para los que sean malos y entendidos. Dice: he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Qué tremendo. Lo otro que yo diría, en las conexiones divinas, esto es importante. Las conexiones divinas uno tiene que cultivarlas. ¿Listo? Entonces a veces Dios ya te conectó con la persona que te va a bendecir. A veces Dios te conectó con una persona. Por ejemplo, cuando yo conocí a la pastora Lía, para mí es una conexión divina. Yo la conocí en un almuerzo en Bogotá. Ella está, como siempre, más ocupada que yo. Si yo vivo ocupado, ella el doble. Y nos sacó 30 minutos para que nos viéramos. Mi hermano, un pastor, ella y yo nos conocimos. Y después uno cultiva la relación. Uno llama, ella ora por nosotros, uno ora por ella, nos vemos, ayudamos, ella apoya.
al tal punto donde uno entiende que hay conexiones que Dios te ha dado que son bendición para tu vida y tú las cultivas. ¿Qué pasa muchas veces? Dios te da una conexión y tú no lo valoras, no lo cultivas y te pasa como Jacob y Labán. Jacob dijo, yo me voy de acá, rápido, deme todo. Y Labán después se quedó sin nada, porque Jacob se le llevó todo por lo de las ¿cómo se llaman? Las varas que él rayó, ¿se acuerdan? Que se llevó las ovejas pintadas y las blancas. ¿Por qué? Porque Labán se rehusó a reconocer una conexión divina y decir, oiga, Dios me ha bendecido tanto, venga yo le pongo una casa, venga yo le pongo 3 carros, venga yo hago esto, porque sabía que la bendición venía de ahí. Entonces, los errores que cometemos muchas veces como hijos de Dios es que Dios sí te da una conexión divina, Dios te responde y después tú lo malgastas o lo malinterpretas. Entonces, para nosotros, digamos, con mis hermanos y yo, una conexión divina fue nuestra cobertura, el profeta Tommy. Cuando él entró en nuestra vida, declaró una palabra, nos empezó a cambiar la vida y además ha bendecido la nación, ha venido, nos ha ayudado, ha hecho, nos ha llevado, o sea, de todo. Y hemos experimentado lo sobrenatural de Dios. Ahora, ¿cuál es mi parte? Yo cultivo, yo oro por él. Nosotros sembramos a él y yo le mando a veces ofrendas y digo, profeta, de lo que tenemos. Hace 2 días le mandé la ofrenda más peligrosa que he mandado en mi vida. Y yo le dije, mandé una cosa, me volví loco. Pero yo creo que Dios honra y cuida. Lo mismo con mi papá. Mi papá para mí es una conexión divina. Que el viaje que estamos allá en Bogotá y yo le digo, mira, papá, esto, yo me encargo de esto, ayudo acá. Uno cultiva en honra, en entendimiento con el apóstol Nelson. ¿Por qué? Porque, ojo, cuando tú cultivas una conexión divina se puede volver una relación de pacto. Y una relación de pacto es una relación que tú tienes para toda la vida, donde es una relación que te beneficia. En Hechos 2:47 dice que se beneficiaban del favor del pueblo y realmente está hablando es que los apóstoles se beneficiaban del favor de unos y otros. Si uno tenía una casa la vendían, como el caso de Ananías y Zafira, y todos comían. Y si uno tenía unción, oraba, y si uno tenía palabra, predicaba, y si el otro iba y evangelizaba. Y la iglesia primitiva es una iglesia que entendió que en las conexiones se beneficiaban todos porque había favor y gracia de Dios en cosas específicas. Entonces, si uno vive en una comunidad entendida, nunca te va a faltar nada. No te va a faltar palabra de Dios, no te va a faltar unción, no te va a faltar recursos, no te va a faltar amor, no te va a faltar cariño, no te va a faltar compañía. ¿Por qué? Porque entiendes las conexiones divinas y las cultivas al punto donde desarrollas relaciones de pacto. ¿Sí me están entendiendo? Ya vamos a hablar de relaciones de pacto ahorita. Entonces, sigamos. Señor, guárdame de Labán y dame un Jacob. Vamos al siguiente. Génesis 33. Génesis 33, versículo 4. Dice, alzando Jacob sus ojos, versículo 1, miró y he aquí venía Esaú. Digan conmigo, ay, ay, ay. Más duro, ay, ay, ay. En la costa no dicen así, ¿no? Venía Esaú. ¿Qué pasó con Esaú la última vez que se vieron? Jacob le quitó todo a Esaú. Y dice que Esaú lloró amargamente cuando se enteró que el papá ya no lo podía bendecir. Y Esaú se volvió un hombre de guerra y tenía hombres de guerra. Y Jacob era un ganadero. Entonces Jacob se entera que Esaú viene con 400 hombres y dice, me llegó el día que tanto temía. Ahora sí voy a pagar lo que me robé. Y él teme que lo van a matar. Pero en el año de las conexiones, y cuando tú eres uno que conecta el cielo con la tierra, hasta Dios hace que tus enemigos estén en paz contigo. Dice, y el hombre el que Jehová ama hace que sus enemigos estén en paz con él. ¿No dice el proverbio? Entonces Jacob viene de encontrarse con Dios en Betel, de trabajar 21 años con Labán, de salir bendecido porque aún Labán le cambió el salario muchas veces, dice. Y sin embargo Dios le entregó todo, Dios no se queda con nada. Dios dice, no te dejaré, ¿hasta qué? Hasta que haya hecho lo que he dicho. Entonces lo trae otra vez acá. Y Jacob dice, no, toda la bendición, todos estos años, pero por ahí siempre él a veces se levantaba en la noche, yo creo que sudando y viendo la cara de Esaú y decía, algún momento este me va a encontrar. Pero el hombre que teme a Jehová y el que Jehová ama, Dios lo hace que aún sus enemigos estén en paz con él. Entonces el año de las conexiones es que Dios también va a hacer paz con la gente que te quería hacer daño, con la gente que te persiguió y con la gente que quiere o ha pensado hacer mal, incluso por tus propias decisiones. Porque Esaú no lo estaba persiguiendo de malo, no era Amalek. Amalek es el que ataca sin provocación. Esaú estaba esperándolo porque Jacob le hizo muy mal.
Pero aún cuando tú te encuentras con Dios, tienes un altar encendido delante de Dios. La gracia y el favor de Dios es tan fuerte que vamos a ver qué pasa. Dice, los 400 hombres con él. ¿Vieron? Tenía 400 hombres de guerra, Esaú. Entonces Jacob repartió a los niños y 2 siervas y puso las siervas y los niños adelante, y luego Lea a sus niños, luego Raquel y José últimos. Él dijo, si nos vienen a matar, que arranquen con las siervas, después con Lea, que es la que no le gustaba, después con los hijos de Lea, y después dejó atrás a la que yo más quiero con sus 2 hijos, que es Raquel y José. ¿Siente? Jacob era malo, o sea, Jacob era muy avispado, yo no sé. Yo creo que Jacob era colombiano, por parte de mamá, por parte de abuelita. Algunos dicen que era paisa o que era costeño, yo no sé. Dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó en tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú, ¿qué hizo? Corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Vuelvo a repetirlo, cuando tú te encuentras con Dios, cuando tú eres un altar encendido, cuando los cielos están abiertos sobre ti, hasta el peor enemigo, Dios cambia su corazón y dice, yo veo algo diferente en ti. Termina siendo el que te bendice, termina siendo el que en vez de ser una conexión de muerte es una conexión de vida y de bendición, de protección. Este es el año, vuelvo y repito, el año de las conexiones, y para los entendidos les va a cambiar la vida. Les va a cambiar la vida porque tú reconoces gente que es favor de Dios para ti. Yo incluso cuando hablaba con mis hermanos hace unos años y decíamos, en la economía hay economía de habilidad o de dinero, donde tú eres muy bueno en algo, tu hoja de vida o tus capacidades, y el mercado te recompensa por eso, ¿cierto? La economía, digamos que yo le llamo más la habilidad, el dinero. Pero hay una economía de personas. Hay gente que simplemente dice, lo conocí yo en el colegio. Escuché un señor que dijo, yo estudié con un muchacho y después el muchacho ahora es gobernador, y me llamó y me dijo, yo te quiero ayudar, mándame tu hoja de vida. ¿Qué estás haciendo? ¿Eso qué es? Una conexión divina. Hay gente que dice, me recomendaron que tú vinieras a México, como me dijeron a mí ahorita, y yo hablé con tal pastor y tal pastor, entonces te vamos a abrir las puertas, por favor, ven, es una iglesia de 3,000 personas a la que vamos a ir a predicar. Porque yo cultivo unas relaciones, unas conexiones divinas de tal forma que Dios respalda eso, y después uno va, no por nada de lo que yo hice, no vieron unos videos, yo no les di profecías, yo no oré por ellos, nada, simplemente una persona que está recomendando porque he cultivado una conexión divina. Porque muchas veces Dios usa personas que te catapultan, que te llevan a cierto lugar, que te abren lugares, que te corren del lugar. Amén. Entonces, digamos, uno de los ejemplos más claros de conexiones divinas en la Biblia es Ruth y Noemí. ¿Cuántos saben la historia? Que Noemí y Orfa le dice a Orfa, vamos, y a Ruth también, y Orfa dice, no, yo me quedo. Ruth le dice, yo quiero ir. Noemí le dice, no, quédate, yo no tengo nada que ofrecerles. ¿Y qué le dice Ruth? No, o sea, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde tú mueras yo moriré, donde me entierren yo. Y ella dice, esta es mi conexión divina, yo aquí la vuelvo relación de pacto hoy. Y donde tú vayas. Y Noemí se va para Israel, donde Dios estaba visitando, y Ruth, siendo moabita, recibe la visitación de Dios y se mete un campo por ahí, y ella dice, bueno, voy a ser diligente, voy a trabajar, pero Dios no la iba a bendecir con trigo, Dios la bendijo con un esposo, y el esposo le cambió la vida, porque en el año de las conexiones, yo creo que ese era el año de las conexiones, en Ruth 1, Dios dio una palabra por ahí en la época de Ruth en Moab, algún profeta estaba diciendo, es el año de las conexiones, y Ruth agarró y dijo, Noemí y vos, y le cambió la vida, y termina siendo de la genealogía de David y de Jesús, porque es una mujer entendida que dice, si Dios me da una conexión divina y yo reconozco cuál es, yo me voy a pegar ahí y yo voy a ver la bendición sobrenatural de Dios. ¿Están entendiendo algo? ¿Están escribiendo? ¿Están siendo bendecidos? El año de las conexiones. Yo creo firmemente. El Señor me dijo lo siguiente: la conexión más importante para Jacob tuvo diferentes relaciones en su vida. La conexión más importante para Jacob primero fue Abraham, porque fue el que lo conectó con el cielo. El ser nieto de Abraham cambia la vida de Jacob, por supuesto. Pero la conexión más importante para Jacob fue que él se encontró a Dios. Dios me dijo, en el año de las conexiones,
Dios está buscando una conexión vertical, está buscando hombres y mujeres que paguen el precio para encontrarse con Dios. Entonces, si hay una forma en la que yo describo a Jacob, es un versículo que habla Jesús, que dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cómo describimos a un hombre que pelea con Dios? Si no es un hombre violento. ¿Sí? Génesis 32. Génesis 32. Me avisan porfa cómo estoy de tiempo porque no sé. Génesis 32, versículo 25. Leamos un poquito más atrás. Versículo 22. Se levantó aquella noche, hablando de Jacob, tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó al lado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar al arroyo a ellos y todo lo que tenía. 24. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame. ¿Por qué? Porque raya el alba. Y Jacob le respondió, más duro: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Alguien que diga amén, Dios mío. Entonces, en el año de las conexiones, lo primero que Dios me dijo fue esto. Me dijo: este año se está acercando cada vez más el cielo con la tierra, lo sobrenatural con lo natural. Dios me mostraba en una visión como un velo, y el velo se volvía cada vez más delgadito, más delgadito. Entonces el acceso a lo sobrenatural se vuelve cada vez más fácil. Por eso ahora a más gente le gusta la nueva era, por eso más gente ahora los libros de brujería, por eso ahora salieron profetas de todo lado. No aplica acá, ¿no? Por eso ahora uno dice: ¿qué está pasando acá? Que ahora hay profetas en Colombia, ahora todos son profetas. Perdón, me río yo, chiste interno. ¿Qué pasa? Cuando se acerca lo sobrenatural a lo natural, cada vez es más fácil acceder a lo sobrenatural. Y obviamente accedemos por la puerta correcta, que es ¿quién? Jesús. Él dijo: yo soy la puerta, el que no entra por mí es un ladrón y salteador. Pero lo sobrenatural está muy cerca, está muy muy cerca. Entonces Jacob va caminando, él ni siquiera sabe, él se acuesta en un lugar y él sueña, y él se encuentra que ya hay un lugar con cielos abiertos. Él dice que había una escalera y que los ángeles subían y descendían. ¿Por qué? Porque subían primero, porque eran ángeles que estaban subiendo oraciones de la tierra. Estaban subiendo todas las peticiones desde la tierra y va descendiendo con las respuestas. Porque los cielos abiertos significan oraciones respondidas. Y dice: y estaba Jehová al tope de la escalera diciendo: yo soy Jehová tu Dios, y le hace toda la promesa a causa de la bendición que él recibió de Isaac. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, en el año de las conexiones, lo más importante es que tu búsqueda debería ser: Señor, yo quiero que tú seas mi conexión divina. Entonces Labán va a buscar a Jacob, pero Jacob va a buscar a Dios. ¿Sí me van a entender? Entonces, por más que Labán le cambie el salario, le quite las ovejas, le haga las cosas, al final, si tú tienes la bendición de Dios, vas a salir bien. O sea, hay gente que le han querido robar, hay gente que le han querido hacer, han estado estancados, han tenido esto, la gente lo traiciona, le hace mal, le hace la jugada, ¿cierto? Pero uno dice: si yo camino con la bendición de Dios, yo voy a estar bien al final. Pero en este año, lo que Dios me decía, este año es el año de reclamar. Y decir: Señor, yo me encuentro contigo, yo me meto en el altar, y yo creo que lo que tú has prometido para mí es el año donde yo lo voy a recibir. Es el año donde decir: el cielo se establece en la tierra, porque lo que tú dijiste este año es año de cumplimiento. La Biblia, hay un versículo que dice, Salomón está dedicando el templo y dice: Señor, gracias porque tu palabra habló y tu mano cumplió. ¿Sí lo han escuchado en Crónicas? Salomón dice: gracias porque lo que tú prometiste con tu boca lo cumpliste con tu mano, y tú has edificado casa a David y a Salomón tal. Yo creo que es un año donde Dios ha hablado muchas cosas y después se acerca la mano de Dios y empieza a cumplir todo lo que Él ha prometido. Porque tu conexión divina realmente es primeramente
Dios. Entonces Dios me decía, ¿quién va a ser violento espiritual? ¿Quién va a pagar el precio? Y voy a terminar con esto. ¿Quién este año dice, Señor, no quiero vivir este año como los otros años? Yo quiero, si tú realmente estás cerca, yo quiero levantarme en ese altar donde es casa de Dios y puerta del cielo. Específicamente en la palabra, si ustedes la van a ver, Dios me dijo, Colombia este año es casa de Dios y puerta del cielo. Que no te quedes dormido cuando es puerta de Dios y puerta del cielo y casa de Dios. ¿Por qué? Porque se pueden ir a acostar 10 en esas piedras, pero no todos se van a dar cuenta que ya Dios está ahí. Jacob dijo, yo no sabía que Jehová estaba acá. Entonces Colombia este año, Dios me dijo, es un año donde es casa de Dios y puerta del cielo, donde Dios está habitando la nación, donde Dios está presente. Y tú tienes que primero despertarte y darte cuenta, Dios está aquí, yo no lo sabía, hay un cielo abierto. Y yo puedo entonces acceder a lo sobrenatural y decir, Señor, responde mi oración, y Dios conforme a su voluntad la responde. Pero no hay oposición, ¿sí? ¿Pero es por qué? Porque esos son los violentos que van a acceder las promesas que Dios ya tiene disponibles. O sea, hay cosas que Dios me dijo este año, hay disponibilidad de dones, hay disponibilidad de bendiciones, hay disponibilidad de terrenos, de cosas, y realmente ¿quiénes los van a acceder? Los que sean violentos espirituales y digan, Señor, yo quiero eso más que, por ejemplo, una comida y voy a ayunar. Yo quiero eso más que estar en redes sociales, voy a ponerme a orar. Yo quiero eso más que mi propio beneficio, entonces voy a sembrar a lo que estoy yendo. Y violentamente uno dice, Señor, voy a empezar a mover el cielo de tal forma que voy a ver la respuesta que viene de Dios. Vamos a Hechos y vamos a ver cuántas veces digo que voy a terminar con esto. Pero siendo eso una palabra de Dios. Mañana voy a explicar la segunda parte, en la mañana, que es el año de los altares, y voy a explicar por qué la naturaleza del altar, Jacob por qué está viviendo cielos abiertos y qué significa eso para Colombia. Vamos entonces a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Quiero que vean que hay un momento donde hay una visitación de parte de Dios, pero hay unos ingredientes para que lo que ya está prometido en el cielo se cumpla. Entonces, si uno va atrás a Hechos 1 y 2, Pedro hace una declaración, una profecía. Él dice, varones hermanos, ustedes presumen mal, no estamos borrachos, todos se lo saben, ¿cierto? Esto es lo que profetizó ¿quién? El profeta Joel, cuando dijo, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces Pedro ya estaba profetizando que el avivamiento de los gentiles. Por primera vez él declara y dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y dice, esto está pasando hoy. ¿Qué quiere decir? Que iba a pasar el derramamiento del espíritu no solamente sobre los judíos, sino sobre toda carne. Sin embargo, no se cumple ese día. Ese día lo reciben los judíos, pero Dios ya lo estaba declarando. Entonces hay un momento donde Dios suelta una profecía y sin embargo no se cumple inmediatamente. ¿Qué hace que yo reciba una profecía que ya me dieron que todavía no se ha cumplido? ¿No les interesa saber? ¿Qué hace que yo diga, Señor, tú ya declaraste con tu boca, ahora haz con tu mano? Pedro está diciendo, Joel profetizó y hoy se está cumpliendo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con Cornelio? Miremos con Cornelio, que es el hombre del avivamiento de los gentiles. Hay algo muy curioso, es que Jesús se encontró con un centurión. No voy a ir a Cornelio todavía, tengo 2 minutos. ¿2 minutos? 5 minutos. Jesús se encontró con un centurión, ¿se acuerdan de la historia? El centurión dice, tú eres un hombre de autoridad, yo también soy un hombre bajo autoridad. Yo le digo a este ven, yo no soy digno de estar delante de ti o de que entres en mi casa, suelta la palabra y mi siervo sanará, ¿cierto? Si ese centurión, voy a dar este código, si ese centurión permite que Jesús entre en su casa, hubiera tenido el avivamiento de los gentiles antes de tiempo. Porque Jesús hubiera entrado a la casa de un gentil, cosa que no era permitido. Era ilegal en la ley, o era impuro para ellos. Y Jesús declara la palabra desde lejos y lo hace. Pero los judíos dijeron, el centurión es digno
Ojo, el centurión es digno, esto es una palabra de Dios. Dijeron, el centurión es digno que tú ores por el siervo y que tú vayas a su casa. No sé si alguien quiere ir a mirar después la escritura. ¿Por qué es digno? Dice, porque él nos edificó una sinagoga. No sé si alguien lo agarró. Dice que era un hombre justo, que era un hombre que oraba, pero era un hombre que sembraba. Entonces, delante de Jesús, de verdad que esto es una palabra de Dios, esto no lo tenía preparado. Delante de Jesús le dicen, él es digno de que tú entres a su casa, de que tú sanes a su siervo, siendo un gentil, no era judío, era romano. ¿Por qué? Porque dice, porque él no se edificó una sinagoga y ama al pueblo. Entonces hay algo que tú haces delante de Dios, que entras en una categoría donde tú eres digno de recibir cosas que se están profetizando. Porque en la Biblia no se gana por fuerza, es el que sea digno. Si saben en Apocalipsis cuando dice, y un ángel muy fuerte tenía un libro en su mano y un rollo y no lo podía abrir y decía, ¿quién es? Digno de abrirlo, porque es por dignidad, no por fuerza. Entonces Cornelio, por más fuerza que haga, no va a poder recibir el derramamiento del Espíritu. No hay un encuentro con el cielo, no hay una transformación de su vida y su familia, sino hay algo que él hace que causa que el cielo se mueva. ¿Listo? Vean lo que dice de Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión también, ojo, centurión también de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía ¿qué? Muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Dos cosas que él hacía para después ser considerado por Dios la primera persona gentil que recibe el Espíritu Santo. Y él es la primera primicia de los primeros frutos de todo lo que nosotros vivimos ahora. Porque es el primer no judío que recibe el Espíritu Santo con su familia. ¿Qué hacía él? Muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, ¿qué vio Jacob en el altar de los cielos abiertos? Ángeles subiendo y bajando. Entonces Dios me dijo, en el año de las conexiones divinas va a haber ayuda angelical. Eso está ahí todo grabado en la palabra. Cornelio recibe ayuda angelical porque él no puede recibir el evangelio por el ángel. Y el ángel le dice, Cornelio, ve y manda llamar a Simón Pedro. Ayuda angelical. Llaman a Pedro, Pedro tiene la visión de los animales, Pedro viene, le va a predicar, él entra a una casa de gentiles que no era posible, era impío, era impuro, pero él ya había profetizado que Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne. El mismo Pedro, era su mensaje, era lo que él tenía que hacer. Y él va y empieza a predicar la palabra y se derrama el Espíritu Santo sobre esa casa. Entonces hay cielos abiertos sobre la casa de Cornelio y Cornelio es la persona que recibe la profecía que se hizo antes. Quiero que entiendan esto. Entonces en el año de las conexiones, Cornelio está jalando tanto el cielo, está haciendo un violento espiritual para que Dios envíe un ángel y envíe a Pedro, dos conexiones divinas para que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Entonces Dios en este año está buscando gente que sea violentos espirituales, que digan, Señor, yo voy a dejar de mirar Netflix y yo creo que el mundo espiritual tiene que mostrarme algo. Yo creo que en vez de querer que venga de pronto el presidente, también que venga un ángel a darme instrucciones. Que Dios envíe un hombre de Dios que dé una palabra y cambia toda mi realidad de aquí al próximo año, cambia mi ministerio, cambia mi negocio, cambia mi matrimonio. Porque Dios envía la palabra a aquel que es violento espiritual para él. ¿Sí lo entendieron? Entonces Cornelio, muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios, ¿cuándo? Los lunes, los domingos. ¿Cómo soy violento espiritual? Soy un violento de fe, que hago las tres cosas que dice Mateo: oro, ayuno y doy. Ahí les dejo el secreto. ¿Listo? Entonces voy a terminar con este versículo. Dice, versículo 28, vosotros sabéis, dice Pedro, cuán abominable es un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual vine. Cornelio le dijo, hace 4 días, el ángel apareció y el ángel me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Vuelvo y repito, el altar está encendido, él está orando, él está buscando a Dios, y un altar encendido es cielos abiertos, y cielos abiertos es oraciones respondidas. Cornelio dice, tu oración ha sido oída. ¿Listo? Entonces Pedro dice, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que toda nación se agrada del que le teme y hace justicia.
Más abajo, donde dice: mientras aún Pedro, versículo 44, hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que había venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían a que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros mandó bautizarles en el nombre del Señor? Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Nos vamos a sorprender este año, porque hay gente de la iglesia que está muy cómoda y dice: yo estoy cómodo en mi silla. Y hay gente allá afuera que son violentos espirituales sin saberlo. Y Dios está a punto de derramar su espíritu sobre Colombia. Es un momento donde yo digo: Señor, yo quiero primero recibirlo, segundo ser el conector del cielo con la tierra. Que el ángel tenga que ir a otro lugar y diga: llamen a Santiago para que venga a tal ciudad. Llamen a Miguel para que venga a tal ciudad. Llamen a Andrea para que venga a tal ciudad. Llamen a Nelson para que llegue. ¿Quién quiere ser ese? Pero entonces tú tienes que ser el que está buscando a Dios como tu primera conexión y no a Jacob como tu primera conexión. Entonces la gente es la que va a venir a buscar y a decir: ¿por qué? Porque tú me conectas el cielo con la tierra. Amén. Pónganse de pie, por favor, y terminamos. Voy a hacer una oración. Y le entrego a la pastora. Pastora, muchas gracias. Levanten las manos. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que tu palabra es verdad. Señor, yo declaro que todo lo que tú has revelado no se pasa por nuestros oídos, sino que tú lo sellas en nuestro corazón. Y abre la boca y di: Señor, dame ojos abiertos para las conexiones divinas que vienen. Dame fidelidad en mi corazón para cultivarlas. Sobre todo, dame hambre y sed por ti, para ser uno que conecta el cielo con la tierra. Porque es un año donde va a descender tu espíritu sobre esta nación. Y yo quiero ser de esos que conectan, Señor, la realidad de lo sobrenatural con lo natural. Permíteme predicar la palabra con poder. Permíteme ser de aquellos que van a traer respuesta del cielo y que caminan con cielos abiertos, porque mi altar está encendido. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro, Señor, sobre cada persona que está acá, aquellos que están respondiendo con su corazón con hambre. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, haz milagros sobrenaturales. Los que están creyendo, Señor, por aún un milagro sobrenatural de sanidad, Señor, yo te pido ahora, toca sus cuerpos en el nombre de Jesús. Te doy gracias por los que están creyendo, Señor, por un nuevo trabajo, que sea a través de una conexión, Señor. Aquellos que están creyendo por algo en el exterior, Señor, que reciban la llamada, aún conexiones viejas que se perdieron se restauren. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu espíritu que confirma la palabra que se ha hablado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sentarse, gloria a Dios. Mucha gente diciendo